excelencia es el personaje preponderante, por excelencia es el personaje más importante para el pueblo de Israel, como lo fue el padre Abraham. Cuando el apóstol Pablo viene hablando de la pecaminosidad del hombre, y cuando el apóstol Pablo viene hablando, hermanos, y tratando de derribar esos argumentos fuertes de los judíos, como era el hecho de ser judío, para ellos ya era un motivo de que se creían superiores a cualquier otra nación. Cuando el apóstol Pablo les habla en el capítulo anterior y les comienza a enseñar acerca de la circuncisión, que ni la circuncisión ni la ley eran motivos sobre los cuales ellos podían sentirse superiores a otros y pudieran recibir su salvación a través de ellos. Ahora en estos últimos versículos, el apóstol Pablo lo que hace es poner en evidencia la vida de vuestro padre Abraham. Quien termina el apóstol hablando y enseñando que Abraham es el padre tanto de los judíos de manera sanguínea como de los gentiles de manera espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana son hijos de vuestro padre Abraham? Espiritualmente somos hijos de vuestro padre Abraham. Aún Jesús dijo que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de debajo de las piedras, porque muchos de ellos se golpeaban el pecho y decían: nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: si ustedes pretenden matarme, entonces no son hijos de Abraham, sino que son hijos de vuestro padre, el diablo. Vamos a leer entonces en contexto eso para que usted se recuerde. Verso 18, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con este pasaje, hermano, Pablo está concluyendo. Con este pasaje Pablo está cerrando la ilustración basada en la vida de Abraham como un buen ejemplo. Deja claro el hecho de que a pesar de la fe del hombre y la gracia de Dios están involucradas simultáneamente en la salvación, no por eso constituyen componentes iguales. Hasta la fe del hombre está incluida en la provisión completa de la salvación, de la gracia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, que aún la fe es un regalo de Dios. O sea, que para que usted y yo podamos creer en el Evangelio, humanamente no hay nada que yo y usted hayamos hecho, sino que la fe que recibimos para creer, aún esa fe vino directamente de Dios. ¿Se entiende? Por eso que hay mucha gente que a veces llegan a la iglesia. Por eso que hay mucha gente que a veces hace un esfuerzo por congregarse, pero no les da la fe que le permita creer, sino solo aquellos a quienes Dios los tiene predestinados para que puedan creer en el poder del Evangelio. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué usted es salvo? Por gracia, no es por sus obras, no es porque diga: yo estoy todos los domingos en la iglesia, yo estoy todos los fines de mes con mi diezmo, yo estoy todos los fines de mes con mi ofrenda. No, dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, ninguna obra propia. Y esto no de vosotros, dice, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. El nombre original de Abraham, ¿cuál era? Abraham. Y Abraham significaba, a ver, vaya a su Biblia, vaya a su teología, ¿qué significaba Abraham? Abraham significaba padre enaltecido. Padre enaltecido.
Pero cuando Dios lo llamó mientras vivía en Ur de los Caldeos, en el capítulo 11 de Génesis, el patriarca no tenía hijos. Para el tiempo en que salió de Harán tras la muerte de su padre Taré, Abraham tenía 75 años de edad y seguía sin tener hijos, pero por fe él empezó la última parte de su viaje hacia la tierra que Dios le había prometido. Escúcheme, en su llamamiento inicial, Dios prometió que haría de Abraham una nación grande. No se olvide Génesis 12. Y cuando la promesa fue reiterada algunos años más tarde, el Señor prometió a Abraham que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas del cielo. Aunque el patriarca y su esposa Sara seguían sin tener hijos, fue en ese momento que Abraham creyó a Jehová. Lo dice Génesis 15:6. Y le fue contado por justicia. Imagínense aquel nombre, Abraham, padre enaltecido. Y a la edad que ellos tenían, todavía no habían podido concebir hijos. Entonces, lo vamos a ver más adelante. De alguna manera Abraham luchó todo el tiempo con eso, porque cuando nombraban su nombre Abraham, padre enaltecido, y él aún no había tenido la bendición de ser padre. No sabemos cuáles fueron los pensamientos que tuvo Abraham cuando fue llamado. No sabemos cómo fue que Dios le convenció a Abraham, siendo un pagano idólatra, de que él era sin duda una persona única y un verdadero. O cómo persuadió a Abraham para depositar toda su confianza en él. La Biblia no lo registra. Pero sí sabemos que el mismo Dios que hizo el llamado también lo alentó la fe para poder responder a él. La Biblia dice que la fe de Abraham fue verdaderamente extraordinaria. Durante unos 40 años antes que se cumpliera, Abraham creyó la promesa de que Dios le daría un heredero. ¿Cuántos años demoró Abraham en la promesa? ¿Cuánto? 40 años. Wow, y hoy día Dios me promete algo a mí. Yo quiero que la próxima semana Dios ya esté cumpliendo esa promesa. Wow, oh, yo quiero el próximo año estar en esto y en lo otro. Imagínense, Abraham demoró 40 años para que se cumpla la promesa que Dios le hizo de que iba a ser padre de mucha gente. Así que dígale que está a su lado, ten paciencia. Abraham no fue propietario de ninguna porción de esa tierra que se le prometió, sino de una pequeña parcela de tierra donde compró para tener donde sepultar a su esposa. Abraham confió en que Dios hiciera de él el padre de una gran nación y multitudes de gente. Aunque no sería una nación en el sentido usual del término, hasta casi 600 años después, cuando Josué dirigió a los israelitas de vuelta a Canaán para poseer la tierra. Imagínense. Imagínense la calidad y el nivel de fe y esperanza que tenía Abraham. Que después de 40 años se haga realidad la promesa que tendría un hijo. Y después de 600 años recién Josué está entrando con una cantidad innumerable de israelitas a la tierra prometida. Entonces, hermano, esta ilustración que hace Pablo, el libro de Romanos, la hace para que el hombre pueda entender que así como tú y yo hoy día pasamos problemas, pasamos necesidades, pasamos penuria, pasamos adversidades, todos los hombres bíblicos y que están registrados en la Biblia la pasaron también. Imagínense cuando Abraham escucha cada vez que lo nombran su nombre, Padre enaltecido. Oye, Padre enaltecido, ven acá. Oye, ¿dónde está el Padre enaltecido? No tenía ni un hijo. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros? ¿Cuántas promesas el Señor ha cumplido y cuántas faltan por cumplirse? Pero yo no debo desesperarme, sino que debo, como Abraham, poder confiar en el Señor. Poner mi confianza solamente en el Señor. No obstante, después que Abraham llegó a Canaán, se vio confrontado de inmediato con una serie de pruebas para su fe. Afrontó hambre en la tierra, la hostilidad en potencia de un faraón, un conflicto con su sobrino Lot, que también lo hablamos, y aparentemente una lucha personal con el temor. No obstante, en medio de toda esta prueba, él se mantuvo fiel al Dios que le había llamado. ¿Cuántos de ustedes están seguros que Dios les llamó? Déjeme su mano arriba. ¿Cuántos están seguros que no fue una emoción del predicador? ¿Cuántos están seguros que no los empapó la emoción y la versatilidad del predicador? Ni el momento, ni la música, y nada de eso, sino que usted está seguro que el que lo llamó a usted es Dios. Déjeme su mano arriba. Gloria al Señor.
a los viajeros que de alguna manera pasaban por allí. Abraham estaba ubicado en un lugar estratégico donde todas aquellas caravanas comerciantes pasaban por allí. Y cada vez que pasaban las caravanas, venían y compartían en el agua, en el pozo que Abraham allí tenía. Entonces imagínense ustedes las conversaciones que ellos tenían. ¿Cuántos años tienen? Deben haberle preguntado. ¿Cuántos años tenía Abraham ya para ese entonces? Casi 100 años. ¿Cuántos hijos tienes? Le habrán preguntado muchas veces. Porque tu nombre es Padre enaltecido. Cuando el mercader se hubiera presentado a Abraham, se veía compelido a decir su propio nombre, Padre enaltecido. Esto debió haber sucedido cientos o miles de veces. Oh, Padre enaltecido, te felicitamos. ¿Y cuántos hijos tienes? La respuesta siempre sería humillante para Abraham, ninguno. En muchas ocasiones había tenido que presenciar algún tipo de burla disimulada o incongruente por parte de aquellos hombres que no entendían el propósito de Dios en su vida. Cuando nosotros tenemos promesas del Señor, y a veces vuestra realidad es diferente a la promesa que tú estás creyendo, entonces viene la burla, entonces viene el cuestionamiento: ¿será Dios quien me habló? ¿Será Dios que quiere hacer esto o lo otro? Pero aún así la Biblia dice que Abraham permaneció creyendo. Tiene que haber tenido su momento de alto y bajo, pero él así aún dice el texto, hermano, que no decayó en su fe. Tal presión fue sin duda alguna un fuerte factor que contribuyó. Póngase en el contexto y en el lugar. Todos los mercaderes, toda la gente que pasaba por allí, pasaba y visitaba a Abraham, y el nombre de Abraham es Padre enaltecido, no tenían hijos. Así que Sara comenzó a sentir la presión. Sara comenzó a sentir la presión, así que ella dice: ¿sabe qué? Abraham, tú te vas a llegar a mi sierva Agar y vamos a tener allí un hijo, el hijo que Dios te prometió. No era esa la manera como Dios lo había prometido. Pero el hombre siempre tratando de adelantarse a los hechos de Dios. El hombre siempre tratando de dar una ayudadita porque Dios se está demorando mucho. Equivocadamente y al final, bajo la permisión de Dios, tuvieron un hijo, al cual llamaron Ismael, que es el padre de los países árabes hoy día, los cuales desde ese día hasta hoy han peleado con Israel y quieren hacer desaparecer a Israel del mapa. Ismael es el padre de todos aquellos mercaderes y caravanas que andan por el desierto y la gran mayoría de los países árabes. Entonces, bajo toda esa situación en la cual él está viviendo, nuevamente Dios le llama. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor misericordioso se le apareció de nuevo y repitió la promesa de multiplicar los descendientes de Abraham. Además cambió el nombre de Abraham diciendo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mira la promesa que Dios le hace. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en edad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17. Imagínense el problema que tiene Abraham ahora. Si su nombre anterior le parecía que no le correspondía, ahora Dios le pone su nombre más grande. Si Abraham significaba padre enaltecido, ahora Abraham, terrible para él. Más se van a burlar. Padre de multitudes ahora. No era padre enaltecido, ahora es padre de multitudes. Y no tenía un solo hijo. Esas son como las cosas que uno a veces no entiende, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces como que no entendemos a Dios. Como que no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Pero el llamado del cristiano no es tratar de entender a Dios, sino que el llamado es a obedecerle a Dios. Dile a tu lado: sigue obedeciendo. No trate de entender lo que usted está pasando ahora.
wow, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué si yo soy aquí, yo soy allá? Mira, Señor, si yo he hecho esto o lo otro, ¿por qué me está pasando? No trate de entenderlo, explicarlo, hermano, porque hay cosas que son inexplicables. En la soberanía de Dios está establecido así. Pero va a llegar el momento en que la prueba y el problema va a terminar y va a ser solo un recuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Abraham le pidió al Señor en Génesis 17:18 que Ismael pudiera convertirse en heredero. Pero el Señor contestó: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. ¿Qué significa Isaac? Hijo de la risa. Porque a Sara, wow, ¿a qué no le va a causar alguna pizca de duda? Cerca de 90 años tenía Sara. Cuando Dios le dice: tu esposa te va a dar un hijo. Humanamente eso es imposible. Lógicamente es imposible. Pero la Biblia dice que Dios es un experto en llamar lo que no es como si fuese. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Ismael ilustra cuál es el producto de los esfuerzos humanos, mientras que Isaac ilustra el producto de la provisión que Dios hace en su soberanía y en su gracia. Escúcheme, hasta allí Abraham no había visto ningún milagro. Se había llevado toda su vida, más de la mitad de su vida, creyendo y confiando en Dios. Y hasta los 100 años aún no había presenciado un milagro. Así que Dios le diga ahora: tu esposa te va a dar un hijo y el próximo año vas a ser padre de un niño que le llamarás Isaac, hijo de la risa. Wow, eso era una palabra que lo confrontaba, que le movía el piso, imagínense. Él no había tenido la experiencia que nosotros tenemos. Y no es que nosotros seamos superiores a Abraham, pero hemos visto uno que otro milagro. Si a mí me dice: ¿sabe qué? Alguien se sanó allá de esto, yo lo creo porque he visto a Dios sanando. Pero Abraham no había visto ningún milagro en su vida. Así como Dios no estuvo dispuesto a reconocer a Ismael como hijo de la promesa de Abraham, Él no está dispuesto a reconocer como hijos espirituales a quienes confían en su propia bondad y en sus propios logros. Escúcheme, Dios no va a reconocer a ninguno que confía en sus propias fuerzas. Dios no va a reconocer a ninguno que confía en sus propios logros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de ustedes me dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: nunca te conocí. Aleluya. Hay mucha gente en las iglesias hoy día que hace muchas cosas. Pero ¿qué será el día en que el Señor tenga que rendir cuentas, hermano, cada uno de nosotros? A muchos le dirá: wow, tú hiciste mucho, pero yo nunca te conocí. Tú estabas en la iglesia, estabas con nosotros, dice la Biblia, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Entonces la evidencia clara está allí, hermano. La evidencia clara está allí. Así que dile al que está a tu lado: fue Dios quien te llamó. Dile al que está a tu lado: fue Dios quien te llamó. Tras mostrar que la salvación viene por fe y no por obra, y la gracia no de la ley, Pablo termina el capítulo demostrando que la fe también viene por poder divino y no por esfuerzo humano. Wow, mira, a usted le podemos dejar aquí pelado orándole todos los domingos, como la canción, para que usted, hermano, tenga fe. Pero la fe no la transmito yo. La fe no la transmite usted, la fe no la transmite sus padres, la fe la pone Dios en el corazón del hombre. Por eso es que hay gente que camina, que avanza, que persevera, y hay otros que van quedando del camino, porque no es de que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a analizar la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto.
En este pasaje Pablo hace una lista de 7 características de la fe de Abraham y toda la fe que es dada por Dios, la única clase de fe que resulta en salvación. En primer lugar, el apóstol declara acerca de que Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza. Los términos esperanza y fe están relacionados, pero no son lo mismo. Tener fe y tener esperanza no es lo mismo. Dígalo conmigo, no es lo mismo. En este caso, esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o puede ocurrir. ¿Qué es lo que es eso? Algo que puede ser cierto o que puede ocurrir. Mientras que la fe es la firme confianza de que algo es cierto y algo va a ocurrir. La esperanza permanece de que mi familia puede ser salva. Eso me lo dice la esperanza. La esperanza te dice que tu hijo puede cambiar. La esperanza te dice del corazón que tú puedes salir de ese pecado. La esperanza te dice que mañana todo va a estar bien. Pero ¿qué es lo que hace la fe? La fe te afirma que algo va a ocurrir. Abraham vivió las dos cosas. Abraham tuvo esperanza por muchos años, pero dentro de él había fe. Sabía que algo iba a ocurrir. Diga conmigo, Dios algo va a hacer en mi vida. Usted no sabe lo que Dios va a hacer, pero Dios algo va a hacer, porque algo viene en camino para su vida. No obstante, a pesar de la aparente imposibilidad que esperaba, él creyó que sucedería como Dios lo había dicho. Imagínense un momento, hermano Abraham. Usted hoy día sentado en la silla de la iglesia y dice, bueno, pero aquí, pero allá. Pero imagínate Abraham un momento. 100 años. Sara 90 años. ¿Usted cree que Abraham no pensaba, bueno, ¿y cómo vamos a hacer un hijo? ¿Usted cree que no pensaba? Él pensaba, bueno, ¿y cómo vamos a procrear un hijo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Humanamente y lógicamente era imposible. Entonces, la esperanza estaba, pero también la fe de que Dios tenía poder para hacerlo. El objeto de la fe de Abraham era Dios. ¿Quién era su objeto de fe? Dios. El objeto de nuestra fe tiene que ser Dios, hermano. No mi experiencia. No lo que dice mi vivencia, no el testimonio que escuché, no lo que me contaron, sino que mi fe debe estar puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, Pablo declara que Abraham le creyó a Dios y no se debilitó en la fe. Debilitarse en la fe es permitir que la duda te tome. Diga conmigo, fuera la duda. Y a veces la duda destruye la parte de la creencia. Abraham había venido confiando en Dios 25 años. ¿Cuántos años ha servido usted al Señor? Abraham venía 25 años reconociendo, como Pablo acaba de enseñar, que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Por todo lo que sabemos, Abraham no ha sido testigo hasta ese momento de ningún milagro. No obstante, él creyó firmemente que el Señor era fácilmente capaz de hacer todas las cosas. Comentando al respecto de esa característica de fe, el libro de Hebreos dice 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Escuche un poquito. Cuando Abraham va a presentar a su hijo Isaac al altar, espiritualmente y en el corazón, Abraham renunció a su hijo. Aun cuando no alcanzó a clavar la daga en su pecho, Dios dijo, no lo hagas, porque en su corazón ya había renunciado a Isaac. Por eso ese acto le fue contado de alguna manera como un acto extraordinario a Abraham, porque fue capaz en su corazón de matar y de renunciar a su hijo. Por eso dice que él estaba y sabía que Dios se lo podía devolver de entre los muertos. Yo quiero decirle algo poderoso, hermano. Dios dio la vida de su único hijo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar a Él. Aún en la cruz lo abandonó y se dio vuelta a la espalda porque el pecado era tanto
Pero él sabía que Jesús iba a levantar de entre los muertos y que le iba a dar la más grande victoria a la iglesia y que iba a traer la más grande victoria en el mundo espiritual. Porque como alguien dijo delante, todos estábamos muertos en delitos y pecados. No andábamos por ahí moribundos. No andábamos a medio morir, como dice. Estábamos muertos. Y un muerto no necesita dipironas. Un muerto no necesita aspirina. Lo que un muerto necesita es vida. Y la Biblia dice que Cristo Jesús nos dio vida. Así que el sacrificio que hizo Abraham a través de su hijo tipifica el sacrificio que hizo Dios a través de su hijo en la cruz del Calvario. Al igual que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, ojo, Dios le dice a Noé, Noé, va a venir una lluvia y la tierra va a ser destruida porque me he aburrido del pecado que hay en la tierra. Hasta allí la tierra se mojaba con el rocío que caía por la noche, no conocían la otra cosa. Pero ¿qué hace Noé? Noé no construyó el arca porque hubiera visto la necesidad de hacerlo, sino únicamente porque esa fue la comisión que Dios le dio. Él no solamente construyó el arca debido a su fe en el Señor, sino que mientras la construía también se convirtió en pregonero de la justicia. ¡Wow! No me imagino un predicador más frustrado que Noé. Usted a veces va a la plaza y ve que muchos no los pescan, no dan bola y a veces se pone triste, pucha, parece que la gente... Noé predicó 120 años y no se convirtió en ninguno. Salvó solo a su familia. Pero él se convirtió en un pregonero de la palabra de Dios y a través de su fe. ¿Y por qué el escritor aquí cita a Noé? Porque Noé fue un ejemplo también de fe. Nunca había llovido y está construyendo un barco en un lugar donde nunca ha llovido, nunca ha habido agua. ¿Cómo se vería usted con una orden como esa? Algo ridículo, algo totalmente fuera de lo normal. Pero Dios llama a lo que no es como si fuera. Abraham no dudó de la promesa de Dios cuando las circunstancias le rodeaban, parecían imposible el cumplimiento. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no vaciló entre fe y duda como muchos creyentes lo hacen hoy. Cuando desde el punto de vista humano las cosas van por buen camino, es fácil confiar en Dios. ¿A cuánto a ustedes le ha pasado? Servir a Dios a fin de mes, cualquiera, porque la billetera está gordita. Pero por ahí por el 20, el 25, cuando no hay nada, wow, a veces hasta el gozo se pierde. ¿Verdad? Pero Abraham en esas situaciones difíciles permaneció confiando en el Señor. Pero antes de que su fe llegara a ese punto de confianza absoluta, dejó escapar su risa cuando alcanzó a escuchar la promesa que el Señor le estaba dando a su esposo, hablando de Sara. No obstante, una fe que lucha no se puede equiparar con la duda. Si usted tiene en Dios y si usted cree en Dios, usted no le puede dar lugar a la duda. La duda debe estar fuera de su vida. El mismo hecho de que Abraham estuviera tratando de entender cómo se cumpliría la promesa indica que estaba buscando una vía de cumplimiento, aunque no pudiera ver la manera de hacerla realidad. Una fe más débil seguramente habría sucumbido en la duda. La lucha sincera con problemas espirituales proviene de una fe fuerte y temerosa de Dios. Tal fe se niega a dudar y confía en las promesas de Dios, incluso cuando no exista una forma lógica de cumplirse. Dios te dijo algo, Él lo va a hacer. En tu corazón siente que Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer. Aunque tú me digas ahora, wow, pastor, no veo por Dios, no sé cómo Dios lo va a hacer. Eso es lo bonito, hermano. Cuando uno es capaz de rendirse y decir, yo no sé cómo va a ocurrir, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pastor, pero yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que Sadrach, Mesach y Abednego adoraran la imagen de oro bajo la amenaza de muerte, ellos contestaron sosegadamente, no es necesario ni que te respondamos este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, 16 al 18. La preocupación de estos tres jóvenes era honrar, obedecer
y glorificar a Dios tal como su antepasado Abraham lo había hecho. Cuando tú obedeces a Dios y cuando tú crees, tú le estás glorificando a Dios. Porque lo contrario al creer es la duda. Y cuando hay duda no es Dios el que está actuando, sino el enemigo, el que está socavando la fe que hay en ti. Pablo tuvo que enfrentar muchos naufragios, pero aún así él sabía que su vida estaba en la mano de Dios. Y en alguna oportunidad él mismo dijo: muchachos, no se preocupen. El ángel estuvo anoche conmigo y me dijo que ninguno iba a perecer. Confianza absoluta en Dios. Capítulo 4, verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El corazón de todo este pasaje y capítulo, de hecho, el punto focal, Dios en su gracia acreditó la fe de Abraham como justicia. Y es la conclusión de todos los argumentos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En su carne pecaminosa, Abraham era totalmente incapaz de alcanzar el estándar de la justicia perfecta de Dios. No es que la fe nos haga merecedores de la salvación, sino que la fe es el medio para aceptar la salvación. Cuando nosotros estudiamos la vida y este capítulo, hermano Abraham, terminamos haciendo algunas aplicaciones. Lo que es maravilloso en cuanto al hecho de que la fe de Abraham es contada por justicia es que el mismo principio divino se aplica a toda persona que confía en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo que fortaleció la fe de Abraham en medio de las dificultades es el mismo que está y trabaja con nosotros hoy día. La Escritura, hermanos, y los principios espirituales son exactamente los mismos. Así que si Abraham fue contado por justicia su fe, para el cristiano es exactamente lo mismo. Tu fe te es contada por justicia. ¿Cómo funciona esto, hermano? Yo creo en Jesús. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo creo en Jesús. Y por el hecho de lo que yo creer en Jesús a través de la fe, mi fe es contada como justicia. Mis pecados fueron cargados en la cruz a la cuenta de Jesús. Y lo que Jesús hizo en la cruz y la victoria que Él tuvo, ahora me la ponen a mi cuenta. Eso se llama fe y eso se llama la justicia, hermano, a nuestra cuenta, a nuestro favor. Por ningún lugar tú y yo hicimos algo. Ni los sudores, ni las gotas, ni las lágrimas le secamos a Jesús. Nosotros no hicimos nada, hermano. Estábamos pecando y pecando y pecando y pecando hasta el día que el Señor apareció en nuestro camino. Hasta el día que fuimos derribados al igual como Pablo y nos encontramos con un Dios poderoso que dijo: mi hijo eres tú, por tanto te prolongaré mi misericordia. La historia de Abraham y de su fe es importante para nosotros en la actualidad, porque los hombres se salvan ahora exactamente en la misma forma que fue salvado Abraham. Incluso la obra del sacrificio de Jesús fue para ti la provisión por tu pecado. El gran teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, dijo: con un Salvador muerto, un Salvador sobre quien la muerte hubiera triunfado y lo hubiera mantenido cautivo, nuestra justificación habría sido para siempre imposible. Así como era necesario que el sumo sacerdote, bajo la antigua economía, no solamente tuviera que sacrificar la víctima del altar, sino además llevar la sangre al lugar santísimo del propiciatorio, también era necesario no solamente que nuestro sumo sacerdote sufriera en el atrio exterior, sino que pasara al cielo para presentar su justicia ante Dios por nuestra justificación. Por lo tanto, en ambos sentidos, como evidencia de la aceptación y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos del sacrificio, la resurrección de Cristo fue absolutamente esencial para nuestra justificación. Ahora tenemos un abogado ante el Padre. Y cada vez que el Padre quiere venir y quiere destruir, mira hacia al lado a su Hijo y la justicia que Él fue y presentó en la cruz del Calvario, le trae el recuerdo y le hace recordar que esa justicia fue imputada a cada uno de nosotros. Esto demuestra
que no es que el hombre moderno, educado y sofisticado esté más allá de la creencia en lo sobrenatural o milagroso. El mismo Dios de Abraham es el mismo que tenemos hoy. No lo veo muy convencido. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que servimos hoy. Si Él quiere hacer de una estéril una madre vigorosa, Él lo puede hacer. Si Dios quiere levantar a un paralítico, Dios lo puede hacer. Si Dios quiere darle vista a un ciego, Dios lo puede hacer. Si Dios quiere sanar a alguien del SIDA, Dios lo puede hacer. Y si Dios quiere levantar a alguien de entre los muertos mientras lo estamos velando, Dios lo puede hacer. Porque Él es absolutamente soberano y su poder no ha cambiado. Por tanto, usted no se ciegue y no se niegue a esa posibilidad. Predicamos y servimos a un Dios vivo. Pero que los milagros no sean el combustible para que usted crea. Los milagros son el resultado de la fe y del resultado de la soberanía de Dios. Aquí no servimos a Dios por milagros. Nunca hemos visto a Dios. Nunca hemos visto un ángel. Nunca hemos visto un rayo que aparezca en la pieza. Es probable que nos vamos a morir, nunca vamos a ver nada. Pero yo creo que Dios existe. Porque al mirar hacia el mar, al mirar hacia los cerros, alguien tuvo que haber creado todo eso. Y es más, si hay algún incrédulo aquí esta mañana, en su conciencia, usted sabe cuando hace lo malo. Y eso no lo colocó nadie más que Dios en su vida y en su corazón. Para que esa obra sobrenatural y milagrosa tenga efecto en su vida, una persona debe confesar y renunciar a sus transgresiones, lo cual constituye de por sí la máxima ofensa para la naturaleza depravada del hombre. Que yo le diga a usted arrepiéntete, eso para muchos es una ofensa. ¿Sí o no? Hay muchos que soportan un guatero en la panza antes que tú le digas arrepiéntete, porque arrepiéntete le hiere el orgullo. Arrepiéntete le mueve la carnalidad y la humanidad. Pero ese es el mensaje que porta la iglesia. La iglesia no porta otro mensaje. La iglesia no porta un mensaje de prosperidad. La iglesia no porta un mensaje de enriquecimiento. Mira, pon acá 1000 y te voy a dar 10.000. No. El mensaje de Juan el Bautista fue claro. Arrepentíos y convertíos, generación de víboras. El apóstol Pedro lanza su primera prédica, su primer sermón, donde se convirtieron miles de almas, diciendo que llegó la hora de arrepentirse y convertirse. El evangelio no ha cambiado, hermano. Los hombres lo van debilitando, los hombres lo van diluyendo para que no suene tan fuerte, pero el mensaje sigue siendo el mismo para el hombre. El hombre lejos de Dios está muerto en delitos y pecados. Y la Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. ¿Quién dijo que Dios ama al pecador? ¿Quién dijo eso? Muchos predicadores dicen Dios ama al pecador. No, Dios está todos los días airado con el pecador. Muerto en delito y pecado. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, eso suena fuerte, pero es la verdad. La única manera en que el hombre puede alcanzar el perdón es arrepintiéndose.